Vamos a grabar aquí. Ya está. La parte más importante al iniciar cómo trabajamos la exhibición es sentarnos a pensar como evaluador. Si en su colegio ustedes trabajan por planeación invertida, pues les resultará familiar este concepto, ¿no? No puedo decidir cuál va a ser el trayecto si no tengo el fin primero en mente. Y entonces no puedo planear cómo trabajar mi exhibición, ni qué recursos van a necesitar, ni cómo llevar a cabo la actividad, ni de qué manera voy a evaluar en el trayecto, en la manera continua, si no tengo un punto final de logro en mente. Y ese punto final de logro nos lo da la pregunta de evaluación que está en la guía. En cuanto vemos el instrumento de evaluación, nos dice, el instrumento de evaluación dice, vamos a tener una sola calificación global que está en bandas, o sea, te dice de 9 a 10, de 7 a 8, de 6 a 5, de 4, de 3 a 4, de 1 a 2 puntos, que en el grado en el que se manifiesta la respuesta a esta pregunta. La exposición muestra satisfactoriamente cómo se manifiesta la teoría del conocimiento en el mundo que nos rodea. Esa es la pregunta guía. O sea, lo que nosotros queremos lograr como un alumno nos da su exhibición es que muestren satisfactoriamente la manifestación de los conceptos que vemos en clase en el mundo. Por eso les digo que siempre al centro tiene que estar, toda exhibición es una exploración de el conocimiento en su contexto en el mundo real. Entonces, ese grado en el que el alumno logra satisfactoriamente centrar el conocimiento desde una exhibición muy clara y bien justificada de objetos del mundo real, es donde se encuentra la piedra angular de este trabajo. Rompiendo un poquito la rúbrica, si ustedes ven el instrumento, es una sola columna para cada banda de calificación y es un masacote así de aspectos que se espera que los alumnos cubran. Hay una lista de palabras que aplican a diferentes bandas que dicen que, por ejemplo, una exhibición de nivel 9 a 10 va a ser lúcida, que no sabemos exactamente qué significa, pero yo lo voy a interpretar, ¿no? Esta es mi interpretación creo que es lo que hay en un alumno de 10. Lo primero es que los tres objetos y sus contextos en el mundo real se van a presentar claramente. Y vamos a ahondar un poquito en un momento de qué significa que se presente claramente. En parte tiene que ver con que el objeto está muy bien seleccionado. O sea, si voy a poner una calculadora en mi exhibición, no es cualquier calculadora, es esta calculadora que se utiliza en este contexto específicamente para este propósito. Y esa claridad es la que tiene que estar manifiesta en los tres objetos. Otro punto es que los vínculos entre cada objeto y la pregunta están bien explicados. Es decir, si la pregunta nos habla de lo incognoscible, el objeto inextricablemente tiene una explicación que se refiere al incognoscible y que interroga un aspecto de lo que hace algo incognoscible. Ese vínculo está muy bien explicado. La contribución de cada objeto se justifica sólidamente. Al hablar de la contribución nos referimos a que a fin de cuentas esto es una exploración y una exploración no está completo si tenemos un mapa mocho, si tenemos un mapa donde partes del mapa están oscurecidas o borradas, si tenemos a lo mejor vimos una puerta y no decidimos abrirla, decidimos irnos más por un ladito y sin tocar como que las ramas posibles. A fin de cuentas la exploración, la palabra explorar nos sugiere que tenemos que hacer un sondeo pleno. Y cada objeto que hagamos tiene que ayudar a aclarar la imagen, a expandir el ángulo por el que estamos viendo las cosas. Si yo tengo dos objetos que me están contribuyendo exactamente lo mismo, no se justifica sólidamente que haya incluido el segundo que esté haciendo exactamente lo mismo que el primero. Yo necesito que cada objeto contribuya algo o que profundice algo o que amplíe la exploración de que estoy llevando a cabo en esta exhibición. Y finalmente, todos los argumentos se respaldan mediante pruebas adecuadas y referencias explícitas a la pregunta. Es decir, ¿a qué llamo estos argumentos? La exhibición es una evaluación de año 1. Explícitamente la guía nos dice que el alumno debe de completar la exhibición al final o durante el año 1. La exploración es distinta de la argumentación como foco, porque la exploración sí nos permite intentar hacer argumentos, pero no nos exige que estos argumentos estén
así sólidos, más allá de un análisis crítico bien profundo. De hecho, si se fijan, la palabra adecuado en otras rúbricas normalmente no está en el 10 de calificación. La palabra adecuado es un descriptor que se aplica a las calificaciones donde estamos en 5, en 6, en 4, en otros instrumentos de evaluación. La banda media de calificación es la que tiene la palabra adecuado. En la exhibición de TOC, en la exhibición de TDC, la rúbrica del 9-10 tiene la palabra adecuado en cuanto se refiere a argumentación, porque no esperamos que en el primer año de TDC los alumnos ofrezcan argumentos críticos, que interroguen de manera sólida, fundamentada, siguiendo las precisiones de la metodología del área de conocimiento. O sea, no estamos pidiendo un argumento evaluado al nivel que se haría en la exhibición, en el ensayo. Lo estamos haciendo como una especie de argumentación incipiente y se espera que un alumno que haga una exhibición, una exposición de nivel superior pueda argumentar, aunque sea de manera adecuada y en referencia explícita a la pregunta. O sea, tiene bien clara cuál fue la pregunta y se atrevió a hacer un argumento para el cual ofreció pruebas adecuadas. ¿Por qué? Porque de entrada los objetos, si están bien seleccionados, van a servir para hacer un argumento, un argumento adecuado si ya orientamos bien a los alumnos en el proceso. Entonces, este checklist hay que tenerlo bien en cuenta. El grado en el que se logran estas palomitas es la calificación que va a recibir el alumno. Si el alumno tiene, por ejemplo, objetos presentados nada más de manera ambigua, están los objetos, pero no están claramente. Si los vínculos entre la pregunta y el objeto se presentan superficialmente o se presentan unos sí y otros no, pues obviamente no vamos a tener un 10, vamos a tener una calificación más mediana, más inclinada hacia el medio de la rúbrica. Si la contribución de cada objeto tiene una justificación, pero esta justificación es ambivalente, le falta profundizar, a lo mejor es ambigua o tiene obvias contradicciones u obvias limitaciones, pues esa contribución, esa palomita ya no está en la banda de 10, va a estar va a estar en el 8, en el 7, en el 6, en el 4. O sea, el grado en el que se cumplen estas palomitas es la calificación que el alumno va a recibir. Esto es lo que tenemos que tener claro. Entonces, también esto nos permite ver que la misión es que el alumno escoja los objetos bien y que sepa explicarlos claramente a la luz de su pregunta y que escoja objetos que tengan una contribución bien justificada a una exploración amplia de la pregunta y esa exploración se va a ver reflejada en la capacidad de argumentar sobre la pregunta que se está haciendo, porque las preguntas nos dan un excelente primer vistazo a lo que se espera de los alumnos en el ensayo. Si un alumno sabe explorar bien su pregunta, es posible que eso le permita construir habilidades para después argumentar bien sobre una pregunta, que en este caso sería la pregunta de ensayo, como la que vamos a hacer el día de mañana. A mí me pareció que uno de los aciertos de la guía nueva, la guía que iniciamos en 2021, perdón, creo que la primera evaluación fue 2022. Uno de los aspectos de esta nueva guía fue que las preguntas de ensayo y las preguntas de la exhibición tienen un formato muy similar, porque hay un andamiaje, una construcción de habilidades. Desde el inicio del primer año hacia el segundo, se entiende que las habilidades que se esperan para la exhibición, que es la evaluación interna, y para el ensayo, son similares y van en construcción, primero la una y luego la otra. Con la exposición que teníamos en la guía pasada, era muy difícil llegar a que los alumnos como el ensayo ya te daba la pregunta y la exposición esperaba que el alumno formulara su pregunta, no siempre se empataban las habilidades que se necesitaban. Aquí sí, en esta nueva guía sí, y tenemos que valorarlo de esa manera. Eh, Ahora, ya con esta checklist clara, con estos objetivos y estos puntos a los que tenemos que llegar, hablemos entonces sobre el proceso. ¿Cuál es el proceso que tenemos que seguir? La guía nos dice que son 3 pasos. El primer paso es seleccionar la pregunta y los 3 objetos, utilizando uno de los temas del curso como punto de partida, familiarizar a los alumnos con los objetivos y con el instrumento de evaluación. Ese es el primer paso. Paso 2, los alumnos van a integrar las imágenes de sus objetos, un comentario escrito y referencias pertinentes. Los profesores vamos a dar retroalimentación sobre un borrador y las versiones calificadas del comentario se van a guardar para enviar muestras de moderación en eCoursework cuando llegue su momento de enviar estas muestras de exhibición.
Como tercer paso, se organiza la presentación de la exposición ante la comunidad y la guía nos dice en esta parte, podemos ser muy flexible. Puede ser una exhibición digital, puede ser una exhibición presencial, puede ser una exhibición donde el alumno tenga que presentar a viva voz, puede ser una exhibición que sea simplemente de que las personas vayan a contemplar, puede ser con padres, puede ser en línea a su ciudad, puede ser de muchas formas. No, esta parte no se evalúa, realmente la que se evalúa es el comentario escrito. Entonces, aquí yo no tengo mucho que decirles, solamente solamente recalcarles que esta parte no debe de ir en detrimento del logro del comentario escrito y de la selección de preguntas, que son las partes más importantes para obtener una buena calificación. Apoyar el proceso de la exhibición, a fin de cuentas, entonces va a ser sobre apoyar a que el alumno haga una exploración del conocimiento sólida y que cumpla con los requisitos que nos está marcando el instrumento de evaluación. Eso es lo más importante. Ok, la guía nos dice que el punto de entrada a la exhibición deben ser los temas, que podemos decirles a los alumnos que con base en uno de nuestra exploración en el curso de uno de los temas, conocimiento de tecnología, conocimiento perdón, pueblos indígenas, religión, lenguaje, política o el conocimiento del conocedor, que esos temas son el punto de entrada a la exhibición. Yo quisiera, aquí es donde les digo que vamos a hacer una vuelta de tuerca, donde yo quisiera proponer que hay otros puntos de entrada también importantes a la exhibición. Uno de ellos, por ejemplo, es comenzar a través de las preguntas. Podemos comenzar con los alumnos haciendo un sondeo de las preguntas, viendo cuál resuena con ellos, qué les parece, qué les llama, si la comprenden o no la comprenden, si a lo mejor tiene relación con alguna de las cosas que ellos mismos han encontrado en la clase. Ese puede ser otra punta de entrada. Si un alumno, aunque no tenga claro el tema, ve una pregunta que le llama poderosamente la atención a explorar, es válido que comencemos por la pregunta. Obviamente no dejamos de lado el tema, pero la pregunta puede ser el punto de inicio. Otro punto de entrada puede ser también los objetos. Hay objetos que se prestan a sí mismos a ser parte de una exhibición, ¿no? Y esto puede depender mucho de su realidad comunitaria. Nosotros aquí en Los Cabos somos una comunidad muy remota. Tenemos somos el estado menos poblado de todo el país. Y aquí en Los Cabos, aquí en Baja California Sur, por ejemplo, se escucha mucho de predios donde no están ocupados, que se encuentran, por ejemplo, fosas comunes donde hay cadáveres, ¿no? Por ejemplo, o sea, uno de los primeros objetos que yo les presenté a mis alumnos cuando empezamos a hablar de la exhibición fue un fotoreportaje donde mujeres de la comunidad de La Paz están explorando en campo abierto, así buscando en hoyos en la tierra los restos de personas desaparecidas. Ese es un objeto. Y de inmediato muchos alumnos empezaron a preguntar, ese se parece a la pregunta de lo incognoscible, ese se parece a la pregunta de los límites éticos, ese se parece a la pregunta de tal. Ya de entrada, si podemos empezar llamando la atención de los alumnos sobre qué puede ser un objeto, ese puede ser otro punto de entrada para la exhibición. Hay varias puertas a la exhibición. Los temas pueden ser una forma de introducir, pero yo creo que hay varias estrategias para que los alumnos empiecen a hacer una exhibición que conecte con ellos. Porque creo que eso es súper importante. O sea, más que escojamos un tema que a lo mejor hayamos profundizado en clase o un tema que me guste a mí como maestro, creo que lo importante es que el tema sea algo que al alumno le refleje una exploración propia, le llame a una exploración propia del conocimiento como fenómeno. Entonces, algunas recomendaciones que yo hago es que no importa cuál puerta de entrada estemos utilizando, por dónde empecemos a desarrollar nuestra exhibición, lo importante es que debemos de llegar a que sea una exploración de la pregunta y su contexto en el mundo real. O sea, a fin de cuentas, el destino es el mismo, sin importar por cualquier punto sea al que entremos. Los objetos deben aportar a dicha exploración, ya lo comentábamos en el checklist. Cada objeto debe darnos algo de manera crítica, profunda y sin redundar. El objeto debe de permitirnos ver múltiples puntos de vista. Por ejemplo, si tengo un objeto, yo por ejemplo cuando les hablaba de las narcofosas, les presenté también una fotografía de un oficial del Ejército de Estados Unidos, cuyo trabajo literalmente es buscar a las familias de los descendientes de los soldados de la Segunda Guerra Mundial cuyos restos se encuentran en sitios de construcción en Europa. Eh,
décadas después de que alguien muere, alguien en un país rico con recursos se dedica a encontrar a gente cuyos, o sea, que 2 o 3 generaciones de diferencia tiene algún vínculo con esta persona desaparecida. O sea, ese contraste, por ejemplo, esos dos objetos tan distintos nos permitirían ver de manera crítica un mismo fenómeno y nos permitirían dar dos objetos que no tienen ángulos redundantes, que cada uno explora algo distinto. Por ejemplo, la importancia de las herramientas materiales en la creación de conocimiento, que es otra de las preguntas. Entonces, cada una de ellas, cada objeto nos debe aportar algo distinto y debemos de permitir que la exploración nos permita a buscar puntos críticos de vista, unos que a lo mejor se contradigan o se contrapongan o nos permitan explorar diferentes aristas de un mismo tema. Y finalmente, los objetos deben vincularse con argumentos en relación a la pregunta. El objeto, en un momento hablaremos de las preguntas en sí, de sus exigencias. Si un objeto está bien seleccionado, como les decía, va a servir de prueba en un argumento o va a recalcar o va a evocar la prueba de un argumento en sí misma. Y esto va a permitirnos acceder a las partes más altas de la rúbrica. Si tenemos objetos para los cuales tenemos que casi así como que apretarlos, exprimirlos, pulirlos, darles con un martillo para tener un argumento a partir de ese objeto, eso quizás no sea el mejor objeto para la exhibición. Quizás tenemos que refinar la selección de ese objeto si no se presta a la argumentación. Tenemos un comentario aquí en el chat. Nos comentan, se debe uno centrar en los temas especiales del conocimiento y no en las áreas? Esa es una muy buena pregunta, Paloma. Las áreas son importantes porque las áreas no son puntos a partir de los cuales podemos explorar y son puntos a partir de los cuales podemos argumentar. Pero las áreas en sí no son precisamente la única manera de explorar. De hecho, yo creo que una exploración a veces nos implica buscar más de una área. O si nos metemos a una sola área en nuestra exploración, tenemos que buscar diferentes aspectos del área, diferentes aristas del área para que no sean redundantes los objetos. Pero sí, definitivamente las áreas son parte importante de la exhibición. En un momento les hablaré de cómo. Pero la guía nos dice que empecemos por los temas. Yo les sugiero que además hablemos de las preguntas y los objetos para que las áreas puedan asistir en este proceso. Vamos a empezar con nuestra primera actividad interactiva de este taller, y que es, yo les sugiero que una primera actividad que podemos hacer para introducir la exhibición, antes de que ellos hagan su propia exhibición, es nosotros mismos darles la experiencia de encontrar los vínculos entre los objetos y el mundo de TOC, entre los objetos y el tipo de exploración y argumentación que estamos haciendo. Para ello vamos a utilizar una herramienta de la guía que es el marco de conocimiento. Si ustedes han ahondado un poquito sobre esta herramienta, sabemos que las 4 partes del marco del conocimiento son que cualquier pregunta del conocimiento se puede entender desde los enfoques, desde las perspectivas, desde los métodos y la ética. Y por ejemplo, en las áreas del conocimiento, que preguntaba Paloma, en las áreas del conocimiento, normalmente la forma en la que podemos estructurar nuestra revisión de esas áreas es ver los 4 áreas del marco de conocimiento. Vamos a ver los enfoques en la historia, vamos a ver el enfoque del arte, vamos a ver el enfoque de las matemáticas, luego vamos a ver perspectivas en historia, perspectivas en arte, perspectivas en ciencias, vamos a ver los métodos de la ciencia, los métodos de las ciencias humanas, los métodos de la historia, vamos a hablar de las implicaciones éticas de tal área, tal área, tal área. O sea, este marco del conocimiento es una forma en la que podemos atacar varias áreas de un área de conocimiento y también podemos utilizarlo para que ellos razonen sobre la relación entre los objetos y las preguntas que hay. Entonces, yo les propongo esta actividad que es de clasificar objetos a partir de los elementos del marco de conocimiento. Lo que haríamos sería algo así. Yo les pongo fotos de objetos, les doy así como tarjetitas de objetos y les pido que en grupo razonen sobre cuáles objetos a lo mejor se refieren a un aspecto del marco del conocimiento o a otro aspecto del marco del conocimiento. Aquí, por ejemplo, voy a pasarles una actividad en la que ustedes van a tener que clasificar objetos a partir de si son objetos que se relacionan con los enfoques del tema conocimiento y política, que es la actividad que vamos a hacer, o con las perspectivas que pueden surgir en el tema de conocimiento y política. ¿Qué objetos nos cuestionan la definición, el propósito o los límites de la política?
¿Qué objetos nos hablan de formas distintas u opuestas de ver la realidad política? Vamos a hacer una pequeña actividad. Enfoques y alcances son lo mismo. Sí, enfoques y alcances son lo mismo. Scopes y alcances son lo mismo. Yo estoy utilizando enfoques como la traducción de la palabra scopes, porque yo enseño mi clase en inglés. Gracias por la aclaración, pero sí, alcances son lo mismo. Porque los alcances nos hablan de a qué se aboca esto, cuáles son los límites de esto, qué propósitos tiene, para qué se usa. En sí, los enfoques, los alcances se refieren a la misma idea. Entonces, voy a compartirles mi primera actividad en el chat, que son los objetos que yo les presentaría a mis chicos en una clase. Esta actividad la hice con una plataforma que se llama Flippity. La voy a poner aquí en la pantalla y les voy a mostrar un poco cómo se utiliza. Estos son flashcards y como si fuera una tarjeta así en una hoja en una ficha bibliográfica. Ustedes pueden voltear la tarjeta. Aquí hay un botón que es como de voltear. Entonces vamos a voltear la tarjeta y aquí se explica lo que es cada objeto. Si nos vamos a la izquierda o a la derecha, van a ver diferentes objetos. Entonces aquí yo puse, un objeto es esta infografía, ¿no? Donde se muestra una fruta y la lista de sus ingredientes químicos. Este fue un proyecto de un profesor de química en Australia que básicamente quería quitarle el miedo a los químicos a sus alumnos y les mostró que todas las frutas tienen químicos con nombres impronunciables, ¿no? O sea, si la vemos aquí de cerca, ¿tú comerías algo que tiene isoleucina, alanina, serina, fenilalanina, prolina, teonina, histidina, cistina? O sea, eh, ¿comerías algo que tuviera todo esto? Bueno, la realidad es que este objeto que supuestamente es natural, o eso lo hace libre de químicos, realmente tiene un montón de químicos. Ese es el objeto. Tenemos una botella de Roundup, que es un herbicida que se utiliza con el maíz genéticamente modificado y que básicamente se desarrollaron en conjunto, el herbicida y la planta que es resistente a ese herbicida. Eh, Tenemos una infografía de un periódico en México sobre el maíz transgénico, donde es un tema que próximamente van a ver que va a ser controversial porque nos meten aprietos con los tratados comerciales, el tema de que México rechaza la introducción de maíz transgénico. Entonces, esta infografía pues explica desde una perspectiva pública los aspectos de interés sobre el maíz transgénico. Luego tenemos un póster de invitación a un festival en Oaxaca sobre el maíz, donde se hacen rituales indígenas y se hacen conferencias sobre la importancia del maíz nativo. Luego tenemos una oferta en un supermercado en Texas, donde está en descuento la Coca-Cola mexicana, que es supuestamente distinta en sabor y calidad a la Coca-Cola estadounidense, en parte por la presencia de otras azúcares, y en parte por la tradición de la botella de vidrio. Tenemos una foto de dos alimentos, dos cajas de cereal, una sin la mascota y otra con ella. Esta fue obedeciendo una decisión del Congreso mexicano de regular la presencia de personajes animados en alimentos altos en calorías. Entonces tenemos aquí la existencia de ambas. Luego tenemos un filete de una compañía que se llama Upside Foods. Estas son células de pollo aglutinadas en un filete, creadas en una instalación industrial donde básicamente cultivan las células para hacer carne de pollo sin tener que tener un pollo vivo. Esta es lo que llaman carne cultivada. Y luego tenemos una jeringa de un medicamento que se llama Ozempic, que es utilizado en Estados Unidos y muchas partes del mundo para perder peso sin tener que hacer ejercicio, sin tener que hacer nada. Y básicamente lo que hace Ozempic es jugar con las hormonas que nos dicen que estamos llenos, satisfechos, para disminuir el apetito de las personas sin ninguna clase de intervención externa más que el medicamento. Entonces, estos son los 8 objetos de mi exhibición. Si ustedes ven la liga del chat, esos objetos van a tener cada uno su explicación, pero ahora sí, lo que nos truje Chencha es la actividad. Esta actividad de clasificación les va a pedir que ustedes, cada uno desde casita, intenten clasificar estos objetos. Ay, no funcionó. A ver, déjenme ver qué pasó aquí. Hace ratito sí funcionaba.
Vamos a ver si nunca han hecho una actividad de Flippity, No, sí funciona así más. funciona, ¿eh? ¿Sí? A ver, déjenme ver. Me les comparto aquí. Se supone que este debe funcionar. Caray. Me presionó aquí la tecnología. Vamos a ver. Publicar. A ver si hay. Oh, ok, bueno, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer de alternativa? Vamos a ver, publicar. Bueno, aquí ya no sé qué pasó, que no me estaba mostrando mis manipulables, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo, voy a tratar de arreglarlo después y vamos a ver si podemos hacerlo de una vez. La actividad se trata de lo siguiente. Bueno, vimos que hay preguntas aquí que nos inspiran a hablar de, bueno, ¿qué aspectos de la alimentación son políticos? ¿Qué límites deberían tener quienes promueven una mejor alimentación? O sea, ¿qué límites deberían tener las leyes que promueven una mejor alimentación? ¿Cómo deben los gobiernos priorizar entre distintos intereses? Esas serían objetos que nos hablan del enfoque. Y objetos que nos hablan de perspectiva son objetos que nos recuerdan qué grupos tienen puntos de vista diferentes, puntos de vista fuertes acerca de la alimentación. ¿Qué experiencias pueden informar ideas sobre lo que es deseable o no comer? ¿Cómo son distintas las apreciaciones de diversas disciplinas sobre los alimentos? Entonces, si vamos a los objetos, por ejemplo, cada uno de los manipulables que están acá, nos van a hablar, por ejemplo, ¿qué creen ustedes? ¿Es un objeto que nos habla más sobre los alcances o sobre las perspectivas? ¿Cuál creen ustedes? ¿Objetos, alcances o perspectivas? ¿Dónde lo pondrían? ¿En qué lado de la tabla? Alcances. En perspectivas. Ok, pudiéramos justificarlo de una u otra manera y lo importante es que el alumno sea quien lo justifique. Yo personalmente lo pondría en las perspectivas, porque como hablábamos de las disciplinas, aquí por ejemplo, la química nos diría que, o sea, cuando hablamos por ejemplo del tema de el maíz transgénico, pues tenemos que pensar desde una perspectiva científica. No necesariamente a un científico le interesa lo mismo que a una comunidad indígena que tiene una perspectiva fuerte, donde el maíz tiene un arraigo cultural, tiene un arraigo histórico, tiene una identificación entre la tierra y la comunidad, a necesariamente una perspectiva científica que va a tener una idea de que lo que debemos tomar como fundamento para decidir es aquello que es tangible, medible, utilitario, no necesariamente van a ser el mismo set de valores. Y, por ejemplo, cuando hablamos de los alcances, hay quienes pudieran preguntarse, o sea, ¿qué límites deberíamos tener al regular qué se puede y qué no se puede poner en la comida? Por ejemplo, esta ley aquí en México realmente ha sido no necesariamente controversial en el público, aunque habrá quien extrañe a Tony el Tigre, pero también hay quien pudiera decir, por ejemplo, que esta es una vulneración a la libertad de expresión. Es una imposición regulatoria
que vulnera a las empresas de ciertos sectores, ¿no? Que a lo mejor les afecta en sus intereses. Las cámaras de comercio han intentado ampararse y revertir y derogar la normatividad que exige esto, y pues hay diferentes perspectivas y también hay diferentes cuestiones sobre los alcances que debería tener la política a lo que podemos a cómo adquirimos conocimiento sobre la alimentación. Por ejemplo, esta ley de etiquetado que exige que los alimentos nos digan cuáles tienen muchas calorías y cuáles tienen mucho azúcar, es un reemplazo a las etiquetas que existían antes, que eran estas tablas donde nos decían los gramos de fibra y los gramos de azúcar, pero que no nos daban un contexto de si era bueno o malo. Aquí, por ejemplo, quienes regulan nuestra alimentación en México y en Europa y en países como donde existe este tipo de regulación de etiquetado, toman esta perspectiva de que las personas no necesariamente tenemos una capacidad de decidir por nosotros mismos, sino que nos tienen que decidir, nos tienen que orientar, dirigir la manita al tomar decisiones sobre nuestra propia alimentación. Eso no sería hablar de ética. Ok, también pudiera ser un tema de ética. Yo les estoy dando estos dos categorías porque la otra forma de clasificar es también podemos pedirles que nos hablen de cuáles de estas preguntas nos hablan de los métodos, cuáles de estos objetos, perdón, nos hablan de los métodos. ¿Qué objetos nos cuestionan la coherencia, efectividad, sostenibilidad de cómo producimos, adquirimos, transmitimos, organizamos, mejoramos o aplicando el conocimiento? Y como bien apuntas, la ética. ¿Qué objetos nos insinúan decisiones que implican formas buenas o malas, justas o injustas, de hacer justamente esto, de producir, adquirir, transmitir, organizar, mejorar o aplicar el conocimiento? Aquí me gustaría presentarles un pequeño dispositivo mnemónico que yo utilizo en mi clase, que es PATOMA. Cuando hablamos de los métodos en un área de conocimiento o de los métodos en un tema, yo utilizo el acrónimo PATOMA para decir todo aquello que se refiere a cómo un área de conocimiento, por ejemplo, produce su conocimiento, adquiere su conocimiento, o sea, transmite el conocimiento, organiza el conocimiento, mejora el conocimiento o aplica el conocimiento, es una pregunta que se refiere a los métodos. Y PATOMA también es algo que aplica a la ética. Es cómo producimos, o sea, qué implicaciones tiene las formas en las que producimos, adquirimos, transmitimos, organizamos, mejoramos o aplicamos el conocimiento. Patoma es algo que creo que podemos poner así en un póster en nuestra clase, porque muchas de las preguntas de la exhibición literalmente tienen estas palabras en ellas. Y muchas preguntas de ensayo en convocatorias pasadas han tenido estas palabras clave. Organizar el conocimiento, aplicar el conocimiento, transmitir el conocimiento, producir. Este acrónimo creo yo nos ayuda también a entender que cualquier objeto que se relacione con algún aspecto de Patoma puede potencialmente llegar a ser un objeto de exhibición. Eso también es una buena terminología que se puede presentar a los profesores de asignatura y concientizarles de que la reflexión de TDC tiene que ver, en parte, una de las formas más fáciles de que los profesores de asignatura pueden meterse en el mundo de TDC es pensar en el patoma. ¿Cómo produzco conocimiento histórico? ¿Cómo produzco, yo que doy gestión empresarial, cómo producimos información para tomar una decisión en negocios? ¿Cómo adquirimos conocimiento o una comprensión del estado financiero de una empresa? ¿Cómo transmitimos pues las ventajas o desventajas de un curso de acción? ¿Cómo organizamos, por ejemplo, lo que entendemos en la química o los modelos en la biología no sé, las diferentes partes del cuerpo en ciencias del deporte? Estos aspectos de cómo se produce, adquiere, transmite, organiza, mejora o aplica el conocimiento es fundamental tenerlo presente, y al hacer, por ejemplo, el desarrollo de nuestro comentario, es importante referirnos de vuelta a estas categorías que se relacionan profundamente con los métodos y con la ética del marco del conocimiento. Vamos a ver, tenemos un par de menciones en el chat. Dice, el alcance puede tener una regulación, así por parte de la autoridad, pero también perspectiva de los grupos de presión. Excelente, Alejandra, tienes toda la razón. Y entonces ahí habría perspectiva. Sí, ahí no necesariamente quiere decir que la clasificación de objetos va a ser
estrictamente en un lado o en otro. O sea, si hacemos una cuadrícula, por ejemplo, es probable que un mismo objeto lo podamos poner aquí, lo podamos poner acá. Y si un alumno está pensando de manera efectiva en términos de TDC, probablemente va a poder relacionar un objeto con más de uno de los aspectos del marco. Pero esta, como les decía, es una actividad de incipiente. O sea, la primera actividad es, yo le doy una lista de objetos y le pido que me ponga los objetos en columnas o en partes de la cuadrícula y que me diga, a ver, ¿cuál de estos objetos pudiera hablar de los alcances? ¿Cuál de estos objetos pudiera presentar perspectiva? ¿Cuál de estos objetos pudiera implicar cuestiones éticas? ¿Cuál de estos objetos pudiera implicar cuestiones de los métodos de esta área o dentro de este tema de TOC? Eh, entonces, volviendo al tema de las actividades sugeridas, eh, podemos darles a los alumnos diferentes grados de apoyo, ¿no? O sea, podemos hacer como lo que yo hice, darles los objetos ya hechos, presentarles cómo se puede presentar qué objetos son adecuados, qué explicaciones pueden tener los objetos. Y yo lo que hice aquí es darles también preguntas guía. Para cada parte del marco hice las preguntas ya como serían aplicadas a conocimiento y política. ¿Qué objetos cuestionan la forma en que decidimos en sociedad sobre nuestra alimentación? ¿Qué objetos se relacionan con técnicas, conceptos o métodos disciplinares discutidos entre agentes de conocimiento? ¿Qué objetos nos hablan de decisiones justas o injustas por parte de agentes de conocimiento? ¿Qué objetos implican una cuestión sobre qué deberíamos poner o no? Eh, entonces, esta sugerencia de actividades, pues es una primera que considero que es una buena introducción al tema de la exhibición. Yo es una actividad que la haría muy al inicio, no necesariamente durante el proceso de hacer su exhibición, sino antes, para que ellos podemos modelar lo que sería un buen objeto, podemos modelar el tipo de conexiones que estamos buscando entre el objeto y los temas de conocimiento, podemos también empezar a movilizar el tipo de discusiones que queremos que después se materialicen dentro del comentario de los alumnos. Ahora, pasando a un siguiente puerta de entrada a la exhibición, hablando de las preguntas, una actividad que yo creo que es muy, muy importante es de construir las preguntas. Yo siempre les pido que vean las 35, pero que busquen las 2 o 3 preguntas que más les llamen la atención a partir de su experiencia, a partir de sus intereses, a partir de pues, varias posibilidades. Por ejemplo, en años anteriores les he pedido que usen dados para ver qué número de preguntas les toca, por ejemplo, y discutir en grupos pequeños los dados de las preguntas. Como ustedes decidan presentar las preguntas, es a su criterio, pero creo que lo importante es que los alumnos tengan una revisión crítica de las preguntas. Yo particularmente me enfoco en 3 aspectos de las preguntas. Primero, creo que es importante que los alumnos identifiquen cuáles son las palabras clave. Y estos van a ser, por ejemplo, conceptos de TDC, van a ser aspectos del marco de conocimiento, van a ser aspectos a lo mejor que son transdisciplinarios, que se relacionan con diferentes áreas, pero que nos ofrecen un punto de consideración sobre algo que vale la pena explorar. Esas palabras claves es lo primero que queremos encontrar. Lo segundo son las exigencias. ¿Qué es lo que nos está pidiendo que hagamos la pregunta? Las exigencias son de varios tipos, son 35 preguntas diferentes, obviamente cada una tiene sus particularidades. Este es mi sistema personal, yo clasifico las 35 preguntas en 5 tipos de exigencias y ahorita les voy a mostrar cuáles son. Y a partir de la exigencia que hay, es como yo creo que se puede estructurar la exploración, cómo se puede iniciar y darle forma a una exploración que después tenga objetos específicos para cada parte de la exploración que vayamos a hacer. Y finalmente, y esta creo que es la parte más complicada a veces para los alumnos, porque es algo que a veces hay alumnos que les gusta la pregunta, pero no tienen ni idea con qué relacionarla. Entonces, ahí es donde entra mucho, por ejemplo, el apoyo con los profesores, donde a veces estamos ahí sugiriéndoles wink wink, así objetos, o estamos sugiriéndoles áreas de conocimiento, o estamos refiriéndoles a los temas de clase, a los temas del curso. Esta parte de los contextos del mundo real es la más crítica, porque a fin de cuentas es en la que se va a ver
el trabajo personal del alumno. Un alumno que no sepa explicar bien el contexto del mundo real de su objeto, ya no va a poder hacer una argumentación efectiva, ya no va a poder hacer una justificación sólida a la inclusión del objeto en su pregunta, en su exhibición. Entonces, estas tres partes son bien importantes desarrollarlas cada una a cabalidad. Y como yo creo que podemos hacerlo, es primero teniendo claro, pues, cuáles son las palabras clave de la pregunta, cuáles son las exigencias y el contexto del mundo real en que podemos explorarlo. Les voy a dar un ejemplo. Yo digo que las preguntas de la exhibición tienen 5 tipos. Esas 35 se clasifican en 5 tipos. Hay preguntas de sí o no, que son preguntas donde, por ejemplo, nos dicen, ¿existe lo inconocible? Y la exploración va a ser sí, sí existe, no, no existe. ¿Es inevitable la parcialidad en la creación del conocimiento? Sí es inevitable, no es inevitable. No sé, hay varias preguntas que tienen esa formulación de sí o no. Y la exploración de esas preguntas va a implicar considerar ambas posturas. ¿En qué condiciones sí? ¿En qué condiciones no? ¿En qué contextos sí? ¿En qué contextos no? ¿De qué forma pudiéramos argumentar que sí? ¿De qué forma pudiéramos argumentar que no? Básicamente nuestra exploración implica una iteración binaria, un zigzag, en la forma en la que planteamos los aspectos de la pregunta. Las preguntas que son de sí o no, aquí anoté los números, son 2, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 26 y 27. Para hacerles la vida más fácil, les voy a compartir mi archivo de Excel, donde tengo esta clasificación, para que ustedes vean eh, qué tipo de exigencia tiene cada pregunta. Y ahorita, conforme vayamos viendo cada taller, van a ir conectando los puntos y ustedes van a ver por qué puse cada pregunta en ese tipo de exigencia. Déjenme les comparto la liga aquí en el chat. Entonces, vamos de vuelta a esta primera ejemplo. Entonces, ya sabemos que tenemos algunas preguntas que son de sí o no y son varias, o sea, hay un montón de preguntas de sí o no dentro de la exhibición. La actividad que yo les propongo es que utilicemos una tablita como esta para deconstruir las partes clave de esta pregunta. Por ejemplo, ¿es inevitable que exista la parcialidad en la producción del conocimiento? Esta es la pregunta número 12. Eh, Aquí las palabras clave que yo identifico son inevitable, parcialidad y producción del conocimiento. Son las tres palabras clave que es bien importante que el alumno tenga bien definido, bien clarito en su mente qué es cada una para que podamos hacer una exploración donde ahora sí, si yo sé a qué me refiero con inevitable y parcialidad y producción del conocimiento, ahora sí te puedo decir dónde sí se da o donde sí pudiéramos explorar si se está cumpliendo o no. Y si lo tengo muy claro, también puedo decirte dónde creo o tal vez es posible que no se esté logrando. Entonces, la exigencia a fin de cuentas es que yo explore contextos en los que no se consigue minimizar la parcialidad o no se consigue evitar para nada la parcialidad y contextos en donde no se logra eliminar o prevenir la parcialidad. Aquí, por ejemplo, también es importante que hablemos de lo inevitable porque dependiendo de qué tan granular o qué tan exigente o qué tan intransigente te pongas con la palabra inevitable, pues es el tipo de respuesta que podemos dar. Si el alumno toma una visión 100% blanco y negro de inevitable, es posible que la respuesta va a ser sí, es inevitable, pero eso no nos prestaría una buena exploración. No nos daría la oportunidad de ver la posibilidad de que tal vez sí se logre minimizar o sí podamos trabajar gradualmente hacia una eliminación de la parcialidad. Tenemos que ver qué vínculos pueden existir con TDC de esta pregunta. ¿A qué áreas del conocimiento, por ejemplo, se preocupan por la parcialidad o por el bias, el sesgo? ¿Qué áreas del conocimiento, cómo se da la producción del conocimiento en estas áreas? ¿Y qué áreas, qué temáticas del curso pudieran también intersectar con esta palabra clave que es la parcialidad en la producción de conocimiento? Que pudiéramos también enreverar el área del conocimiento con el tema. Por ejemplo, en las ciencias naturales se sabe que dado que las ciencias naturales buscan objetividad, buscan universalidad, buscan ser capaces de predecir, de modelar con precisión, de hacer aplicaciones clínicas sin riesgo,
que la parcialidad es algo que tenemos que buscar. Entonces, a las ciencias naturales es una primera área donde es muy necesaria esta pregunta, ver si es inevitable que exista la parcialidad. En las ciencias humanas, obviamente, también hay una aplicación concreta porque cuando hay aplicaciones clínicas como en psicología, como en psiquiatría, por ejemplo, no sé, en educación, también va a existir esta necesidad de buscar, pues, evitar el sesgo. Los sistemas legales, por ejemplo, donde se toma una decisión sobre la vida y bienestar de una persona con base en sus actos, necesitamos saber si podemos ser parciales o imparciales en la replicación de evidencias, en la toma de decisiones, en la aplicación de principios. O sea, las ciencias humanas son un buen área que podemos explorar. También en la historia, donde el historiador, por lo menos en varias escuelas de historiografía, se busca que el historiador tenga un papel neutro y que busque la objetividad y por tanto evitar o minimizar el sesgo dentro de lo posible. Y las matemáticas quizás también sean una buena área para explorar porque son áreas que se precian de ser imparciales, ¿no? 2 más 2 siempre es 4 y los modelos matemáticos solo tienen los sesgos de los que los crean, no tienen por sí mismos los axiomas sesgos, ¿no? Entonces, pudiera ser una buena área que se preste a la parte del sí. Pero bueno, como ya vemos, estos vínculos, pues solo es importante, o sea, es factible ver, ya empezar a ver eh, cómo podemos buscar dentro del área, dentro del tema, escenarios donde sí se logre evitar y escenarios donde no se logre evitar. Y estos van a ser mis objetos. Yo tengo que buscar un objeto que me permita hablar del sí y objetos o un objeto que me permitan hablar del no y a lo mejor un objeto que sea un área gris. O a lo mejor tengo un objeto que me hable, por ejemplo, de la pregunta dentro de un contexto real, como los sistemas de justicia criminal o los sistemas electorales. A lo mejor tengo otro objeto que nos habla de las aplicaciones de la inteligencia artificial, pensando en conocimiento y tecnología. A lo mejor tengo un objeto que me hable de la medicina y las ciencias clínicas, ¿no? Pensando en el sesgo. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es la idea, es los estudios que prueban que los doctores tienden a prescribir menos medicamento para el dolor a las personas negras o a las mujeres. Eso es un sesgo, ¿no? Por ejemplo, es un objeto clave. Investigaciones históricas también pueden ser lugares donde se da el sesgo, ¿no? O sea, ahora que estamos hablando de fascismo, un montón, por ejemplo, y de populismo, existe un movimiento hacia interpretar y reinterpretar las intenciones y los impactos de los ejércitos fascistas, ¿no? De si los japoneses pudieron haber evitado el bombardeo nuclear por parte de Estados Unidos, de si la intención, bueno, no sé, de las interpretaciones que se les da a la historia del Holocausto en la Alemania nazi. O sea, estas investigaciones históricas, podemos preguntarnos realmente si existe sesgo o puede existir la ausencia de sesgo dentro de estos contextos. Entonces, al construir una tablita como esto, si nosotros le damos al alumno una tablita vacía y una pregunta, lo que podemos empezar a hacer es pedirles que ellos busquen sus palabras clave, empiecen a visualizar sus escenarios y empiecen a visualizar qué áreas, qué temas y qué contextos pudieran llevarnos a una exploración plena de qué específicamente qué objetos tengo que seleccionar. Como tip, yo siempre les pido a mis alumnos que en sus objetos podamos vincularlos con un nombre, una cara, un lugar y un momento en el tiempo. Siempre que les digo, vas a poner una calculadora, ¿a quién le pertenece esa calculadora? ¿De quién era? ¿En dónde lo usaba? ¿En qué momento? ¿Para qué? Lo mismo también, si van a poner un recetario de cocina, un diccionario, una bicicleta, siempre tiene que poder vincular el objeto a un contexto específico. Un nombre, una cara, un lugar, un momento en el tiempo. Eso es solamente como nota. Digamos que el alumno ya llegó a esta etapa, ya logró hacer su propia pregunta, descifrar sus palabras clave, identificar qué escenarios de exigencia me están pidiendo y qué contextos reales y vínculos de TDC voy a usar para mi exploración. Una sugerencia que yo les hago, que a lo mejor va a ser controversial, es que en este punto es donde podemos meter a ChatGPT. O sea, aquí es donde le podemos pedir al alumno, en lugar de al momento final, cuando vayan a hacer su texto, pídanle aquí, antes de escribir cualquier cosa, a utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a ubicar
ejemplos de contextos reales, ejemplos de objetos que puedan cumplir con nuestra búsqueda. Entonces, yo hice este prompt, yo elaboré este párrafo, que es como yo le diría a ChatGPT que me echara la mano. Estoy explorando posibles objetos para mi exhibición de TDC en el diploma BI. He elegido la pregunta 12 que dice, ¿es inevitable la parcialidad de la producción de conocimiento? Analizando esta pregunta, me gustaría preguntarte si tienes sugerencias de objetos que puedan ilustrar contextos en los que se intenta sin éxito evitar la parcialidad en contextos de investigación histórica. También pudiéramos preguntarle objetos donde se logra exitosamente evitar la parcialidad. Entonces, le hice esta pregunta a ChatGPT, y fue lo que esto fue lo que me contestó la inteligencia artificial. Esto fue lo que me dijo Claude. Me dijo, puedes buscar libros de texto históricos, cómo el mismo evento histórico se presenta de manera diferente en el libro de texto reflejando los sesgos. Podemos buscar fotografías históricas manipuladas, imágenes que han sido alteradas para eliminar o agregar personas. Podemos buscar diarios o cartas personales de figuras históricas. Podemos buscar artículos de periódico. Si se fijan, tal y como se lo planteé, la IA no me dijo qué decir, no me dijo qué objeto usar, no me dijo nada. Me dijo ejemplos que pueden ser muy útiles. Y a partir de aquí, en esta transparencia y en esta conciencia, pueden trabajar contigo como profesor. Mira, a ver, enséñame qué te puso la IA, a ver, y qué ejemplos pudieran ser. ¿Te suena alguno? A ver, en la clase a alguien le suena alguno, ¿qué ejemplo pudiéramos usar a partir de lo que nos está sugiriendo el chat? Esto me dijo ChatGPT. Ediciones de libros de historia, misma idea. Ediciones de libros de historia diferentes, caricaturas políticas y propaganda, fotografías manipuladas, museos y memoriales históricos. Esto me dijo Gemini, mapas históricos, fotografías de archivo, obras de arte. Cada uno me da sugerencias más o menos similares y creo que es muy útil si nosotros como profesores orientamos a los alumnos a qué tipo de instrucciones dar a la IA. La única que sí me hizo un poquito de trampa, y eso se los doy como como nota de curiosidad, la IA de Meta, la que está en WhatsApp, Instagram y Facebook, sí me dio objetos específicos. Me dijo que se podía utilizar el Manifiesto Comunista, la Declaración de Independencia, Mein Kampf, la Venus del Espejo, el Grito, la Noche Estrellada. Aquí, esta es una trampa mortal. Primero, porque para poder utilizar estos objetos, el alumno tendría que entender cuáles son las razones por las que estos objetos entrarían dentro de la exhibición. Y eh, también a mí me parece que algunos de esos objetos son tan obvios que si un examinador los ve, le va a decir, qué exhibición tan floja, ¿no? O sea, qué exhibición tan de flojera. O sea, ¿cómo que hablas de sesgo y pones el manifiesto comunista o Mein Kampf? Entonces, yo sugeriría que siempre que los alumnos utilicen inteligencia artificial, corroboren. O sea, lo vean contigo, lo vean con otra inteligencia artificial, lo vean con un compañero, lo vean dentro de su borrador como un proceso. O sea, la inteligencia artificial puede hacernos sugerencias pertinentes, pero lo que realmente va a ser un trabajo exitoso es el trabajo de ellos, no lo que ChatGPT o Meta o Gemini o Claude les puedan sugerir. Entonces, yo personalmente soy más fan de estas tres inteligencias artificiales, de Claude, de ChatGPT y de Gemini, pero cualquiera de ellas creo que dio respuestas que pueden ser buenas para, a partir de este ejercicio, proceder a buscar objetos, proceder a buscar ejemplos que puedan ser objetos pertinentes que después nos permitan hacer argumentos sobre la pregunta. Entonces, para ahondar un poquito más sobre el resto de las exigencias. Hablamos de las exigencias de sí o no, las preguntas que nos dicen, ¿existe o no existe? ¿Hay o no hay? ¿Es o no es? Existen también las preguntas de grado. Hay preguntas donde nos piden explorar contextos donde la respuesta puede ser poco, algo, mucho o absolutamente. Estas preguntas, por ejemplo, son la 8, la 23 y la 28. La 8 nos dice, ¿hasta qué punto es posible lograr la certeza? Las respuestas de esa exploración van a ser, pues, no es posible para nada, es algo posible, es muy, muy posible. Esas son las tres aristas de la exploración que podemos hacer. Eh, la 23, por ejemplo, nos pide cómo puede el contexto en que se presenta el conocimiento, perdón, en qué medida son importantes las herramientas materiales en la producción del conocimiento. En esa exploración, la respuesta puede ser casi nada, algo, mucho, completamente. Esos grados de la respuesta son los que tendríamos que explorar con nuestros objetos.
Dice, además, esos objetos IA no tienen relación con el alumno. Exacto, sí, Paloma comenta, sí, si tu objeto te lo dio ChatGPT y tú no tienes ninguna clase de involucramiento personal, entendimiento, comprensión, amor, odio, experiencia con el objeto, es una pésima idea ponerlo en tu exhibición. Gracias por acotarlo. Pero la IA nos puede dar como ideas, por ahí va. Eh, las preguntas de análisis son aquellas donde nos piden dividir en partes o aspectos un tema y profundizar lo que cada uno aporta. Digamos, es como abrir la ranita, ver dónde está cada uno de los órganos y qué hace cada uno. Es hacer una clasificación de las partes de algo y decir, bueno, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Si vemos, por ejemplo, la pregunta 3, la 7, la 15, la 3 nos pide, ¿qué características del conocimiento influyen en su fiabilidad? Aquí tenemos que hacer la disección de la rana, ver el conocimiento y decir, esta característica influye en su fiabilidad, esta característica influye en su fiabilidad, esta característica. Podemos a lo mejor hablar de si es tangible o intangible, si es cuantificable o medible, no sé, de conocimiento común o experiencia común para las personas, si es algo que es no sé, que tiene una historia larga, ¿no? Que tiene un desarrollo histórico amplio. Esas características, si hacemos cada una como una parte del árbol, ¿no? Una ramita, un diagramita de araña, donde decimos esto, las preguntas de analizar es cómo se responden. Hacemos una lista de características que influyen en el conocimiento y cada objeto que tenemos nos ayuda a identificar y explorar esas características. ¿Cuáles son las implicaciones de tener o no tener conocimiento? Aquí vamos a ver, vamos a hacer una lista de implicaciones de tener y una lista de implicaciones de no tener. ¿Qué limitaciones hay en la lista en la búsqueda de conocimiento? Vamos a hacer un diagramita de araña y vamos a decir, bueno, una limitación puede ser el tiempo. Una limitación, si estamos en el presente, en el futuro, en el pasado. Una limitación puede ser la tecnología disponible. Otra limitación puede ser, no sé, las capacidades de la tecnología con la que estamos funcionando. Otra limitación puede ser el sesgo, los sesgos humanos, los sesgos inconscientes de la mente humana. O sea, hacemos un diagramita de araña y nuestro objeto, nuestra exhibición explora las aristas de esa pregunta. Vamos a ver los otros dos tipos de exigencia. Hay preguntas que nos piden elaborar un modelo mental, y expliquemos cómo opera en términos de secuencia, relaciones jerárquicas, causalidad, condiciones y límites. Por ejemplo, estas son las preguntas 6, la pregunta 10, la 13, la 20, la 21. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. La pregunta 6 nos pide, ¿cómo influye en lo que sabemos cómo influye en lo que sabemos la forma en que organizamos o clasificamos el conocimiento? Entonces, aquí nos está pidiendo que establezcamos una relación, digamos, que puede ser lineal, de causa-efecto. Por ejemplo, si yo clasifico las cosas de manera binaria, es decir, eso no es, ¿cómo influye eso en la forma o en las cosas que yo sé? Si yo digo que todo es blanco y negro, ¿cómo influye eso en mi conocimiento? Si yo digo que las cosas van en orden jerárquico, si yo digo que las cosas, no sé, si yo organizo las cosas utilizando una analogía, una metáfora, ¿cómo influye eso en mi conocimiento? Yo tengo que desarrollar un modelo y decir, bueno, la forma en la que organizo el conocimiento nos predispone, crea sesgo, la forma en la que organizo el conocimiento, pasa por estos pasos y lleva de aquí, de punto A a punto B, pero a lo mejor hay excepciones, pero a lo mejor hay puntos que minimizan el impacto de esta parte del trayecto. O sea, imagínate que el alumno tiene que ensamblar, ya no disectar la rana, sino que tiene que crear un robot. Tiene que crear piezas que embonan juntas y hay una relación clara y dinámica entre ellas para explicar por qué o cómo es algo. Otra pregunta que es de este tipo, esta pregunta de modelo, es la pregunta 13. Vamos a ver la pregunta 13. Para ponte a comer algo más, nada más te comiste los codos. ¿Perdón? No, ahí no sé qué pasó. La pregunta 13. ¿Cómo podemos saber que el conocimiento actual supone una mejora con respecto al conocimiento pasado? Aquí nos están pidiendo que hagamos un modelo de comprobación, porque la pregunta es cómo podemos saber. Si alguien está familiarizado con el derecho, esto es lo que en derecho se conoce como una prueba de litmus. ¿Cuáles serían las condiciones que se tienen que dar, las palomitas que se tienen que palomear para poder decir que el conocimiento que tenemos ahora es mejor que el anterior?
Entonces podemos establecer una serie de pruebas y el alumno puede proponer un modelo en el que dice, cuando esto se cumple, podemos saber que el conocimiento actual es mejor que el pasado. Ese es a lo que me refiero con que el alumno tiene que proponer un modelo. Y finalmente, hay preguntas que son de propuesta. No necesariamente hay un solo modelo para explicar todo, no necesariamente tenemos que armar todas las piezas del rompecabezas. La pregunta de propuesta nos pide imaginar ejemplos, escenarios posibles, aplicaciones que pudiéramos decir son posibles formas de ahondar sobre la pregunta. Y aquí, por ejemplo, tenemos la pregunta, vamos a ver la pregunta 17. La pregunta 17 nos pide, ¿por qué buscamos conocimiento? Aquí la pregunta nos está poniendo como un reto, nos está diciendo, atrévete a responderme, a ver, ¿con qué vas a salir? Y entonces el alumno tiene que proponer diferentes posibilidades. A lo mejor puede decir, buscamos conocimiento para sobrevivir, buscamos conocimiento para ser mejor que otros, buscamos conocimiento por prestigio, por poder, buscamos conocimiento por curiosidad innata, buscamos conocimiento porque es el legado de nuestra herencia como especie en un tramo evolutivo. La pregunta nos pide que propongamos posibles respuestas. Entonces, los objetos de este tipo de exhibiciones van a ser propuestas. Van a ser respuestas que estamos proponiendo a la pregunta. ¿Cómo podemos distinguir entre conocimiento, creencia y opinión? Bueno, yo creo que una posible respuesta es esta. Un posible ángulo que tenemos que voltear a ver es esto. Una posible manera de entenderlo sería así. En las leyes se hace así, en la ciencia se hace así, en la religión se hace así. Son posibilidades. No tenemos un solo modelo que lo amarre todo. La pregunta creo que no se presta para dar un solo modelo que lo amarre todo, pero sí nos permite proponer. Entonces, la exhibición va a ser un poquito open-ended. La exhibición nos facilita ser flexibles en la forma en la que los objetos pueden a lo mejor venir de diferentes áreas del conocimiento, pueden a lo mejor abarcar diferentes partes del marco de conocimiento, pueden tener diferentes relaciones con la pregunta cada uno, pero a fin de cuentas la pregunta lo que nos está retando es a proponer posibles respuestas, porque obviamente es una pregunta que no vamos a poder contestar con una sola respuesta o a cabalidad. Entonces, las preguntas y las exigencias están marcadas ahí para ustedes en la hoja de cálculo. Pueden tomar nota de mi ejemplo, el que yo les puse acá. Una secuencia que yo seguiría sería primero orientarlos a poner su atención, centrar su atención sobre preguntas específicas. A lo mejor 2 o 3 preguntas candidatas que tome cada uno o en equipos, por ejemplo, ubicar, a lo mejor podemos repartir en equipos algunas preguntas y pedirles que hagan este ejercicio. Como llegan a eso, lo importante es que los alumnos identifiquen estos elementos. Las palabras clave de la pregunta. ¿Qué es lo que me está pidiendo la pregunta que haga en mi exploración? ¿Cuáles serían los vínculos del curso que se prestan a la exploración de esta pregunta? ¿Y qué contextos reales nos pueden prestar objetos para ahora sí elaborar nuestra exhibición? Entonces, ya hemos hablado entonces de 3 actividades. Hemos hecho la actividad de clasificar objetos, hemos hecho la actividad de analizar preguntas. Ahora me gustaría hablar de, ahora sí, 2 ejemplos de exhibición de TDC y vamos a ver cómo se cumplen los aspectos que yo les acabo de comentar. Esos son ejemplos que están en el material de apoyo al profesor de MyIB. Como les decía, no son objetos, no son ejemplos que que me haya sacado de la manga. Ustedes los pueden acceder también. Pero creo que son una buena demostración de por qué es importante tener un entendimiento cabal de las exigencias de la pregunta antes de empezar a escribir. Perdón, voy a abrir un segundo ejemplo. Aquí está. Es el ejemplo. Parece que es ejemplo I. No, esto es otro. Ok. Ese es un ejemplo de una exhibición que es relativamente pobre. Este ejemplo empieza con una introducción que presenta la pregunta
es que el objeto que he escogido es qué importancia tienen las herramientas materiales en la producción o adquisición del conocimiento. En la exposición exploro esta pregunta reflexionando sobre la importancia de las herramientas. Las herramientas que usamos en nuestra vida nos permiten adquirir conocimiento, pero también conocimiento que no necesita herramientas para ser adquiridos. Esto depende del tipo de conocimiento que se perseguir y quieres producir. Hasta aquí parece que el alumno tiene una idea básica de lo que implica la pregunta y tiene una respuesta previa a la pregunta, pero es una respuesta que es en cierta medida superficial. Es una pregunta que es una respuesta que es ambigua, no nos dice, o sea, no nos da especificidades sobre el tipo de conocimiento al que se refiere, no nos dice a qué se refiere con herramientas, no precisa a qué, o sea, qué son para ella las palabras clave de la pregunta. Solamente nos da una implicación de que las herramientas pues están ahí, hay herramientas. Luego, ya cuando veamos los objetos, vamos a ver cómo esta persona concibe sobre las herramientas. Y tiene 3 objetos. Que dice, aquí es muy importante que nos conozcamos bien los alumnos para guiarlos en las indagaciones previas. Sí, exacto. Sí, aquí obviamente ustedes pueden también sugerir preguntas que se vayan de acuerdo a los intereses, a las habilidades, a las inquietudes de los alumnos. Volviendo al ejemplo aquí, este alumno escogió 3 objetos. Mi violín, un telescopio de Galileo, al parecer, el primer telescopio, supongo, y el método Shinichi Suzuki. De entrada, yo les puedo decir, el objeto 3 es un problema porque un método no es un objeto. Sí, un método es una idea, es una técnica en específico, pero el objeto que ella está presentando o él está presentando no es el método Shinichi Suzuki. Lo que nos está presentando aquí es una fotografía de una persona que presenta el método ante un grupo de niños, pero no nos está dando contexto. ¿Quién es? ¿Dónde estaba? ¿Cómo fue? O sea, el contexto se va a presentar dentro de la explicación, pero no hay mucha especificidad en cómo se aplica a la exhibición. Luego vamos a cómo explicó cada uno de los objetos y vamos a ver que la explicación que presenta, por ejemplo, mi violín es una herramienta que me permite adquirir conocimiento. Aquí nos está diciendo que es su violín, nos está dando una conexión personal. Alguien comentó ahorita en el chat que el primer objeto se sugiere que tenga una conexión personal al alumno. Sí, definitivamente es recomendable que haya un objeto que tenga una conexión personal. Incluso puede haber más de un objeto que tengan conexiones personales, o sea, eso no es problema. O más bien es aceptable. Lo importante es cómo esa conexión personal permite una exploración de lo que es la pregunta y de sus exigencias. Entonces, en esta exhibición, lo que está haciendo el alumno está presentando un objeto personal, pero nos está dando una revisión, una exploración bastante somera de cómo el objeto se conecta con la pregunta. La pregunta es qué tan importantes son las herramientas en la adquisición de conocimiento y las explicaciones que nos está dando es que nos está diciendo algunos aspectos específicos sobre el violín, ¿no? Nos dice el tamaño del violín debe ser exacto según el largo del brazo, hay personas que necesitan tamaños más grandes, debe tener 4 cuerdas colocadas a una inclinación determinada, además debe ser de buena caja de resonancia, para que salga con volumen el sonido. Hasta ahí. Es un párrafo donde no nos está explicando qué tan importante era tener esta herramienta, cuál fue el conocimiento que se adquirió, por qué este objeto fue incluido, qué justifica que este objeto sea una representación de la importancia de la herramienta material en la adquisición del conocimiento. Este objeto es una oportunidad perdida. Luego, el segundo objeto fue el primer telescopio. Este objeto también nos está presentando una imagen y está aludiendo a que es un objeto que tiene un contexto en el mundo real, quizás un poco más vívido que en el tercer objeto. Nos está diciendo, el primer telescopio fue fabricado por el matemático, filósofo y astrónomo Galileo Galilei. Su descubrimiento cambió la perspectiva que tenía acerca del sistema solar. Se descartó la idea de que el planeta Tierra no era un centro del universo y que este giraba alrededor del Sol. Ok, nos está dando una idea del objeto y su contexto, pero no nos está diciendo qué importancia tuvo, por ejemplo, que existiera un telescopio versus lo que se hacía antes de tener un telescopio o qué ocurrió después de tener el telescopio. No tenemos una justificación a partir de un argumento centrado en la pregunta de por qué se incluyó este objeto aquí. Nos explicó el objeto y nos da una explicación muy superficial de la relación entre el objeto y la pregunta. Nos damos cuenta cómo la construcción de herramientas puede lograr una mayor adquisición de conocimiento. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Hasta qué punto? No sabemos.
Gracias al primer telescopio que ha ido mejorando con el tiempo, se ha logrado descubrir las maravillas del universo. Una platitud absoluta. No hay realmente una exploración que sugiera considerar las exigencias de la pregunta. Luego, el método Shinichi Suzuki. Para gran parte del conocimiento se necesitan herramientas. En este tenemos una explicación mucho más amplia. Nos explica la historia del método Suzuki, nos da un poquito como de background, aunque no necesariamente nos está haciendo citas directas. Aquí nos hace un poquito más de relación, porque nos dice, los niños desde muy pequeños memorizaban las obras, se las repetían una y otra vez hasta alcanzar la perfección en la interpretación de las piezas. Aunque en este caso, si se utilizaban los instrumentos, no fue la herramienta, sino la manera en que la que se enseñó su uso lo que favoreció la producción y adquisición del conocimiento. Probablemente este último objeto es el que tiene un poquito más de argumentación en torno a la pregunta en sí, porque aquí nos está haciendo el argumento de que no es la herramienta, sino el método. O sea, aquí sí hay una conexión un poco más directa con la pregunta. Y incluso hay un intento de explorar otro punto de vista. Dice, este método ha sido rechazado en épocas posteriores debido a que se duda de la formación que tuvo el inventor del método y se desconoce si en algún momento gozó de prestigio musical. En cambio, Suzuki expresó, la enseñanza de música no es mi propósito inicial, deseo formar buenos ciudadanos, seres humanos nobles. Si un niño oye una buena música, bueno, aquí nos da una cita. Y en conclusión, las herramientas son importantes a la hora de adquirir y producir conocimiento. Sin embargo, muchas veces no son necesarias las herramientas para que una persona pueda aprender. El único argumento que nos lo dio en el tercer objeto y no se sostuvo de manera adecuada. Los primeros dos objetos, digamos que fueron oportunidades perdidas, porque aunque cada uno pudo haber aportado algo distinto, uno desde la experiencia personal y otro desde la producción de conocimiento en un área específica que son las ciencias, realmente la explicación que se le dio no dio una conexión clara a la pregunta, no dio una justificación a los argumentos y no ofreció una exploración que fuera realmente sostenida de diferentes perspectivas o diferentes partes de la exigencia de su pregunta. Entonces, este comentario recibió una calificación de 2. Aunque el texto está completo, aunque hay 3 objetos, aunque se intenta desarrollar la exhibición, esta exhibición es una exhibición que fue una oportunidad perdida en varios puntos. Todas las cosas que debió haber hecho respecto a las exigencias de la pregunta se perdieron porque considero que lo que faltó en esta exhibición fue un entendimiento de qué tenía que hacer yo de un inicio para que cada objeto contribuyera a algo. Dice, quisiera conocer un objeto en el que se muestre la redundancia que se podía llegar a caer. Sí, permítanme encontrar otro objeto. Hay otro objeto, hay otro ejemplo muy claro que sería también de estas ejemplos de MyIB. Déjenme lo ubico y se los comparto, se los presento en un momento. Vamos a ver. Este es uno. Okay. Entonces, un ejemplo de redundancia que les puedo compartir en este momento es esta exhibición que está acá. Aquí la pregunta fue, ¿qué limitaciones hay en la búsqueda de conocimiento? Y el argumento que da el alumno, o sea, los objetos que nos presenta es un celular, una cara de digital y un navegador de Google. Si nosotros vemos el objeto 1 y el objeto 3, el argumento que se está dando es exactamente el mismo. El argumento que hace aquí es que nos dice, mucha de la información dentro de que está mal, o sea, dice, el internet puede ser accedido fácilmente por una gran cantidad de personas y se puede fácilmente añadir información nueva, lo que significa que mucha de la información dentro está mal o es creada para malos propósitos, para fines tales como persuadir o hacer que las personas realicen una acción específica, por lo que dependiendo de cómo interpretemos esa información, los conocimientos que tengamos pueden ser confusos, erróneos o contradictorios. Este objeto, que es el celular propio del alumno, está usándose para dar este argumento sobre las limitaciones de la búsqueda del conocimiento. Si vamos al tercer objeto, el tercer objeto es el buscador de Google y leemos el argumento y el argumento dice, la información que vamos a encontrar será errónea o en algunos casos inútil, por lo que es importante conocer cómo utilizar el buscador para no tener problemas a la hora de encontrar la información que necesitemos. Google es una herramienta gran utilizada cuando es utilizada correctamente, pero cuando es utilizada de manera errónea puede ser contraproducente y poco útil. O sea,
El argumento que nos está dando es exactamente el mismo, que aunque podemos acceder a información en Internet de manera fácil y rápida, mucha de la información va a estar incorrecta, mal actualizada, y si no sabemos utilizarlo, nos va a llevar al error. A eso me refiero con la redundancia. O sea, si tienes dos objetos que están dando exactamente el mismo argumento, que están dando exactamente el mismo argumento, este objeto fue un objeto redundante, un objeto que no aprovechó la oportunidad de dar diferentes aristas, de presentar la postura contraria, de explorar, permítame un momento, de explorar otro punto de vista dentro de la misma pregunta. Entonces, el objeto perdió la oportunidad de dar algo más a la pregunta. Ahora, si vamos a un ejemplo exitoso, y ya nos quedan pocos minutos, ahí disculpen si me aguantan unos 5 minutos más, vamos a ver un objeto exitoso. Esta pregunta es, ¿cómo podemos saber que el conocimiento actual supone una mejora con respecto al conocimiento pasado? Fíjense en lo que hizo este alumno. Para responder esta pregunta, primero se deben entender sus componentes. Este fue un alumno que tenía muy claro que su primera tarea era entender la exigencia de la pregunta y lo puso ahí. Su introducción claramente nos dice, te voy a decir cómo creo que se debe responder esta pregunta. Se habla de una mejora del conocimiento. La mejora indica un incremento positivo a condiciones más favorables respecto a antes. Las interpretaciones de esta mejora están sujetas a sesgos de recepción como de producción que pueden determinar si hay o no una mejora. Aquí nos dice una definición posible de la palabra clave e incluso nos da una autocrítica. Dice, esta definición, este incremento positivo es sujeto a sesgos. Esta mejora pide ser demostrada y afirmada a partir del campo de conocimiento que se entiende como la opinión verdadera basada en experiencia y razonamiento. Aquí, por ejemplo, la definición de conocimiento o de mejora, pues tiene un sesgo o una perspectiva específicamente científica o a lo mejor de los campos que buscan objetividad, pero dentro de lo que es la exploración, el alumno tiene muy claro lo que es su tarea y lo va a realizar a cabalidad. Esto a su vez debe ser un conocimiento consciente y explícito, ya que se debe poner saber si efectivamente se establece una mejora al conocimiento respecto del pasado. Este es un argumento que el alumno está dando, que para poder saber si el conocimiento supone una mejora con respecto al conocimiento pasado, este conocimiento debe ser consciente y explícito. Ese es un argumento que él está dando o ella está dando. Y nos dice que para verificar esta mejora debe haber un incremento positivo con respecto al conocimiento verdad basado en experiencia y razonamiento, verdadero basado en experiencia y razonamiento. O sea, hay una definición muy clara que nos va a permitir explorar objetos donde se dé o no se dé esta condición y nos permitamos ver si hay una mejora o no hay una mejora. Aquí, por ejemplo, la exhibición tiene 3 objetos. La libreta de su abuela, tiene la calculadora que el alumno usa en clase, aquí ya tenemos 2 objetos personales, y tiene un sticker de la vacuna del COVID-19. Tú pudieras decir que tiene que ver el tercer objeto con los primeros 2, a lo mejor nada, pero el punto es que la pregunta nos pide ofrecer respuestas, nos ofrece propuestas. Recuerden que yo les dije que esta es una pregunta de propuesta. Entonces, el alumno nos está dando varias propuestas. Nos estás dando una propuesta a partir de la experiencia personal, una experiencia a partir de una herramienta académica y nos nos da una respuesta a partir de una experiencia global con las ciencias. Cada objeto le da una estructura bien cabal. Si se fijan, en cada objeto hay 3 párrafos porque cada párrafo tiene un objetivo específico. En el primer párrafo explica claramente lo que es el objeto y su contexto y su conexión con la pregunta. Dice, mi objeto es la libertad de mi abuelita. Aquí ella guarda datos e información útil para contactar y encontrar a una persona, como un directorio, pero personal. Es un método que se utilizaba y se utiliza mayormente por preguntas de edad avanzada para almacenar información, números de teléfono, direcciones y nombres. Aquí claramente el objeto nos muestra que hay una relación entre el conocimiento pasado y el conocimiento presente, porque es un objeto que le pertenece a una persona de antes, aunque haya personas que todavía lo utilizan. Este objeto presenta el conocimiento personal, específicamente la memoria y la ubicación, porque él escogió el tema del conocimiento y el actor del conocimiento. Por eso está hablando del conocimiento personal y la memoria. Específicamente muestran deterioro. Antes las personas no contaban con la facilidad de una herramienta externa donde almacenar información se utilizaba una herramienta interna, la memoria. La libreta es un punto medio, pues refleja cómo anteriormente el conocimiento de números de teléfono era algo memorizado por el actor de conocimiento. Sin embargo, hoy en día no hay ni que anotar direcciones porque los navegadores inteligentes te dan el camino. No existe la necesidad de saberse los números de los familiares o cómo ubicarse en la propia ciudad. Un conocimiento antes considerado indispensable, ahora es un gadget más. Las anotaciones son una excusa para comparar cómo las herramientas influencian el valor
de la toma de conocimiento, por lo que determina su mejora. Aquí él está haciendo una arista de la pregunta. Él está diciendo que en este caso estamos explorando el conocimiento, estamos viendo la comparación entre el conocimiento pasado y el presente a partir de el valor que toma una generación y otra a la adquisición de conocimiento. Entonces nos está diciendo, este conocimiento, esta respuesta a la pregunta va a depender también de nuestro punto de vista, lo que mencionaba en su introducción, que hay un sesgo dependiendo de el sesgo de recepción. Podemos afirmar que el conocimiento de una ubicación ha empeorado, pero el contexto en el que se produce este conocimiento afecta su importancia. Cuando hay otras herramientas que retienen información por ti, como la libreta, no hay necesidad de tener este conocimiento. En sí, no necesariamente empeora, pero pierde valor. Entonces, nos está dando una respuesta sumamente sutil. O sea, es una respuesta coherente, es una respuesta centrada en la pregunta, es una respuesta que toma el objeto y lo analiza tanto de los puntos de vista obvios como de las sutilezas, ¿no? Lo que podríamos llamar los aspectos menos obvios. Entonces, cada objeto va haciendo lo mismo, nos va dando la explicación, nos va presentando la conexión con la pregunta y nos va dando una argumentación en torno a la pregunta en cada uno. Lo mismo con el COVID. Ya no voy a ahondar más sobre este objeto, sobre esta exhibición, pero creo que la diferencia es clara. Y si pudiéramos sacar de estos dos objetos, de estos dos ejemplos, algunos puntos de do's y don'ts, digamos, de lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer, aquí les presento lo que yo veo de esas exhibiciones. Lo que sí tenemos que hacer es identificar el tema en el texto, como nos hizo la segunda exhibición. Es presentar esta es una exhibición que se relaciona con el tema, el conocimiento y el actor de conocimiento. Abordar temprano las exigencias de la pregunta. No esperarse a los objetos para presentar lo que tenemos que hacer. O sea, sí decir desde el inicio, lo que nos está pidiendo esta pregunta es esto. Ser muy específico sobre el objeto y su contexto. ¿De quién es el cuaderno? ¿Quién usa esta calculadora y para qué? Cada objeto debe enfatizar una postura distinta hacia la pregunta o un aspecto, una arista diferente. Si tenemos claro que la exploración requiere varios lados, cada objeto debe permitirnos iterar entre los lados o incluso en un mismo objeto ver los dos lados de la pregunta o varios lados de la pregunta. Es positivo explorar dos puntos de vista dentro de un mismo objeto, como lo hace este alumno que nos dice la nota de mi abuelita. Pudiéramos decir que por un lado representa el deterioro del conocimiento, pero por otro lado, también podemos decir que ese deterioro tiene un impacto relativo. O sea, dentro del mismo objeto, dos puntos de vista. Y podemos utilizar el marco de conocimiento y las áreas como aspectos sobre los cuales podemos argumentar. En el segundo ejemplo, cuando habla de la calculadora, el alumno habla, por ejemplo, de las matemáticas y del alcance de las matemáticas y de las implicaciones éticas de saber o no saber matemáticas. ¿Qué cosas serían los que no tendríamos que hacer? No utilicemos los objetos de manera genérica o hipotética. No hablemos de un celular a ver el de quién. Google, pues cuando alguien entra a Google, sino ser muy específicos. La explicación no debe justificar, poner explicaciones que no justifican por qué este objeto en específico. Una justificación genérica bueno, voy a poner una cámara digital, un celular, un buscador de internet, no este buscador en particular. ¿Por qué esta cámara, este celular? Ese es un no. Tenemos que poner una explicación que justifique por qué es este objeto en particular el que tenemos en la exhibición. Poner explicaciones que no utilizan vocabulario de TDC sobre las áreas o sobre el marco. Ese es un no. Poner objetos que se utilicen para argumentar de manera redundante. Como ya vimos, dos objetos que hacen el mismo argumento, no, cachas. Exigencias de la pregunta que no se aborden de manera explícita. El no decir qué necesito para responder a una pregunta es un no. Entonces, sobre estos sís y nos, creo que podemos empezar como a orientar a nuestros alumnos sobre cuál va a ser el proceso que vamos a seguir para llegar a una exhibición que cumpla con todo ese checklist del que habíamos hablado un poco hacia el inicio de la charla, que era lograr una exhibición que nos dé 3 objetos claramente presentados, porque los objetos en sí están claramente seleccionados, que nos dé vínculos entre la pregunta y el objeto que estén bien explicados porque entendemos la exigencia de la pregunta y a la vez cómo el objeto va a aportar a eso. Tenemos objetos que nos dan una contribución propia a cada uno y que esa contribución está explorada, está argumentada,
de manera sólida, con pruebas y argumentos. Y que estos argumentos tienen pruebas adecuadas y referencias explícitas a la pregunta. ¿Ok? Finalmente, bueno, vamos a revisar lo que hemos logrado en la sesión de hoy, ya para concluir. Además de los temas del curso, el marco de teoría del conocimiento, los 4 elementos del marco y el análisis de preguntas van a ser puntos valiosos de entrada para el trabajo de la expedición. Entonces, además de lo que nos pide IB, que empecemos por los temas, yo sugiero que trabajemos con los objetos y el marco y trabajemos como analizando preguntas a partir de sus exigencias para arrancar con éxito la exhibición. Las actividades que hemos sugerido el día de hoy son clasificar objetos, analizar preguntas y explorar posibles ejemplos con ayuda de inteligencia artificial. Entender las exigencias de la pregunta y definir contextos claros y pertinentes para explorarlas es vital para que el alumno tenga éxito en la exploración de la pregunta. En la redacción, cada objeto debe ser visto como indispensable a la exploración. Ninguno debe de ser redundante y siempre tenemos que tener al centro el objetivo de conectar teoría del conocimiento, malentendiendo, manteniendo, conectar teoría del conocimiento con el mundo. Recuerden que la pregunta de evaluación es en qué medida la exhibición logra conectar TDC con el objeto, con el mundo real. Entonces, los objetos tienen que ser manifiestamente una presentación del mundo real y las implicaciones de lo que aprendemos en clase de TOC, a partir de todos los puntos que hemos trabajado el día de hoy. Con esto, pues, cierro ya mi participación. Antes de terminar y en agradecimiento a todos ustedes, pues quisiera preguntar si tienen algunos inquietudes, preguntas, comentarios antes de concluir la sesión de hoy. Bueno, yo sí me voy a aventurar. La verdad es que Adelante, sí, Marcos. bueno, gracias de antemano. Y como que es una costumbre o es una, pues sí, usanza decir que sean diferentes posturas al momento de contestar una pregunta, Ujú, como que cada objeto dé una perspectiva diferente, pero no, como no aparece en la rúbrica, ujú, en la evaluación ujú, constantemente me enfrento a ese, pues es que no, o sea, no nos lo pide la rúbrica, o sea, no es necesario. ujú. ¿Eso es realmente considerable al momento de una calificación o de evaluarlo? ¿O es Eh, eh, solamente como que el mito? Porque la verdad yo también tengo poco tiempo en la materia y solamente he trabajado con esta guía, que sé ok, que otros profes que han trabajado con la guía anterior, como que no sé si esa es la razón por la que está esa, es que hasta se expectativa. vuelve como mito. Ajá. Sí, mira, no está en la rúbrica, pero creo que la rúbrica, o sea, y de hecho tiene razón en hacer esa precisión, porque no es algo que sea indispensable que cada objeto nos dé un punto de vista distinto por sí mismo. El alumno debe de poder argumentar esos puntos de vista de manera adecuada, pero creo que a lo que se refiere la parte de que diferentes objetos nos den diferentes puntos de vista, es que la contribución de cada objeto sea valiosa. O sea, para que la exploración represente una exploración completa, y creo que aquí vale la pena a lo mejor, vamos a meternos a la rúbrica para, para ver también esas palabras claves que están a mero abajito, porque creo que no es indispensable que un alumno dé diferentes puntos de vista con cada objeto, pero sí creo que es más fácil que logre una buena nota si de entrada es consciente de los diferentes puntos de vista que hay a la pregunta. Si un solo objeto, como les decía, logra dar dos puntos de vista dentro de un mismo objeto o dos objetos que expresan un punto de vista similar en primera instancia, eh, el alumno logra explorar los dos puntos de vista con esos objetos, es aceptable. O sea, yo no estoy diciendo que sea una regla de oro o inevitable que el alumno tenga que poner diferentes puntos de vista con cada objeto, pero sí creo que es un poquito como que un atajo que tomamos algunos profesores para asegurarnos de que los alumnos no se claven sobre un solo punto de vista o que no desperdicien oportunidades de explorar diferentes partes de un argumento, centrando tres objetos que tengan pues un mismo cariz, muestren una misma cara de un tema. Entonces vamos a ver la rúbrica, porque quiero que aquí veamos, o sea, de qué manera podemos hacer esa conexión. Estas palabras aquí al final,
Fíjense, posibles características a los niveles superiores. Nos dice convincente, lúcida y precisa. Eh, una característica de un argumento convincente es aquel que prevé sus contraargumentos obvios, es aquel que atiende a las posibles deficiencias de su propio argumento. Entonces, para mí, que tú hagas una exhibición convincente requiere que no tengas puntos ciegos y que apuntes a los posibles contrapuntos o posibles alternativas a la forma que tú estás presentando. Un argumento lúcido es un argumento que tiene presentes con claridad múltiples aspectos de una realidad. Y un aspecto preciso, necesariamente también, o sea, una exploración precisa, necesariamente se va a detener a ponerle los puntos a las IES. Necesariamente va a tener que decir, bueno, a lo mejor va a haber momentos donde esto no se cumpla. Bueno, a lo mejor esta regla no aplica al 100% en todas las situaciones. Entonces, esa capacidad de ver tus propias limitaciones y de autocriticarte, yo creo que se facilita cuando partimos del presupuesto, del supuesto de que hay más de un punto de vista para ver cada pregunta. Entonces, no sé si con eso, Ok. como te Sí, hago no, pero la verdad es que sí, la sí es conexión. cierto. Como dices, se nos olvidan esas características de ahí bajito. Y Ujú. sí, 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 muchas gracias. Sí, no, o sea, no necesariamente, les digo, no es una regla de oro que los tres objetos tengan que ser cada uno diferente, pero sí creo que es más fácil que el alumno logre eso si los objetos son distintos. Ana Lieberman, también tenemos la manita arriba. Hola, gracias. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Oye, pues yo tengo una pregunta creo que bastante específica, pero ahorita que ponías ejemplos de artículos periodísticos, creo que pusiste un par de ejemplos, Ujú, me acordé que como que no me queda claro hasta qué punto es válido que ellos elijan eso, un artículo o un libro, porque me llegó a pasar ujú, que ellos elegían un libro y ujú, analizaban el contenido del libro, no al ujú, libro como un objeto en el mundo. ujú. Más bien, quizá ya me la respondí ahorita que lo dije en voz alta, pero no sé hasta qué punto sí, o sea, se vale el objeto, o sea, el libro o el artículo como objeto en el mundo dentro de un contexto, o se vale analizar el contenido, hasta qué punto se vale analizar el contenido de un libro o un artículo. Fíjate que es muy buena pregunta porque sí es muy común y sobre todo porque a veces los alumnos quieren como buscar el guante para la mano y creen que un artículo que diga lo que ellos quieren pensar va a ser como si fuera un ensayo, ¿no? Mira, este artículo respalda la idea que estoy dando, ¿no? Entonces, o este libro dice lo que quiero decir. Entonces, creo que ahí es muy es importante recordarles a los alumnos que los objetos deben de ser, o sea, manifestaciones en el mundo real de un argumento sobre el conocimiento. O sea, el punto más importante es qué nos dice este libro o qué nos dice este artículo sobre la pregunta. O sea, tengo alumnos que han utilizado el origen de las especies de Darwin, tengo alumnos que han utilizado este argumento sobre, por ejemplo, artículos sobre actitudes hacia la vacunación del COVID o cosas así. O sea, sí he tenido artículos utilizados en mis exhibiciones, pero creo que siempre es importante regresarlos a que no podemos desperdiciar conteo de palabras en explicitar y en justificar un artículo así, de resumir el contenido. O sea, eso Ujú. nos quita oportunidad de poder hacer argumentos y de poder desarrollar puntos de vista sobre la pregunta. Creo que lo que yo les sugeriría es, si van a escoger cosas escritas como objetos, siempre lo hagan de formas que les permitan regresar a la pregunta y si van a describir o a lo mejor aludir a partes del contenido, traten de que sea siempre con alusión a lo que dice sobre la pregunta, la recepción o el patoma, ¿no? O sea, la producción de conocimiento, la adquisición de conocimiento, la transmisión de conocimiento, la organización del conocimiento. O sea, pensemos más en qué dice este artículo o qué dice este libro respecto a los aspectos del marco del conocimiento que dentro del artículo o del libro en sí. O sea, sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos con que no estemos utilizando la idea como objeto, porque una idea no es un objeto es un objeto. Ok, sí, ¿Sí? muchas gracias. Ujú. Ok, tenemos a Luz María Roldán.
Luz, no sé si quieras hacer tu pregunta en el micrófono o si Ay, la pusiste hola, en el sí, chat. pensé que estaba, Ah, ok. lo tenía Adelante, cerrado. adelante. Ujú, Sí, hace poco estuve en un curso TUCA y se ujú, mencionaba que la pregunta debe estar relacionada con cada objeto y se analiza el objeto con esa pregunta. No, por ujú, ejemplo, en esta pregunta de hay conocimientos menos abiertos a la interpretación que otros, entonces la intención no sería que uno de los objetos hablara de el que sí es abierto a la interpretación y otro objeto hablara del que no, sino en cada objeto hay una ujú, relación con toda la pregunta. ujú. Eh, pero en lo que he estado escuchando pues en esta presentación me queda la duda si esa otra opción de que en toda la exposición pueda un objeto abordar una parte de la pregunta y el otro objeto abordar otra parte de la pregunta distinta y eso sería una buena exposición. Creo que te acabas de contestar tú sola y sí, creo que Sí. es importante lo que mencionas, que no hay que reducir a que la respuesta va a ser, o sea, binaria, ¿no? O sea, que va a ser sí hay más abiertos, no hay más abiertos. O sea, obviamente, como les decía, un mismo objeto puede tener las dos respuestas en uno. O sea, un mismo objeto puede abordar toda la pregunta y creo que es una marca de una buena de una buena exhibición que el alumno sea capaz de hacer ese tipo de dentro de un mismo objeto dar los dos puntos de vista o dar varias aristas de una misma pregunta. Pero entonces es Por, que puede, pero no es que debe, o sea, no es obligación que exacto. Y aquí a lo que voy, fíjate, tienes dos posturas posibles y tienes tres objetos. Entonces, necesariamente vas a tener a lo mejor dos objetos que van a parecer más inclinados hacia un lado que otro, o a lo mejor vas a tener tres objetos, pero cada uno va a venir de un área del conocimiento diferente. Entonces, la interrogación que hagas de la pregunta va a ser diferente de acuerdo al objeto. Entonces, o sea, no es una regla que tengas que tener objetos de sí, objetos de no. Y por eso les decía, o sea, podemos también revisar la exigencia de la pregunta, ¿no? O sea, existen conocimientos que son más abiertos o menos abiertos, también se puede ver como una pregunta de grado, ¿no? O sea, una pregunta por ejemplo, si tenemos un objeto científico, un mismo objeto podemos cuestionar hasta qué punto es abierto y hasta qué punto puede ser algo abierto, más o menos abierto o nada abierto. Sí, sí me explico, o sea, no, gracias. allí creo que, o sea, tenemos digo, la parte de que hay un tipo de exigencia no significa que todas las preguntas se contesten exactamente igual, o sea, cada una tiene sus minucias y por eso es importante que partamos de la pregunta antes de seleccionar los objetos. Muchas gracias, Isaac. ¿Ok? Gracias a ti, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra? Oye, yo, Y perdón, adelante. justo en lo que decía Luz, es que me acordé de un alumno, por ejemplo, que eligió una pregunta que es cómo podemos distinguir entre conocimiento, creencia y opinión, y Ujú. él decidió dedicarle a cada objeto una palabra clave. O sea, Como decir, un objeto sobre conocimiento, creencia, otro sobre opinión. exacto. Y yo le dije, no, tienes que Mm, responder la pregunta no. entera en cada objeto. No sé si eso es lo que se refería a Luz, quizá. Sí, No, porque ahí fíjate, o sea, lo que yo les decía es que no es que cada objeto sea una palabra clave. O sea, de hecho, la intención creo que una buena exhibición de esa pregunta tendría que necesariamente presentarnos objetos que nos confundan, ¿no? O sea, presentarnos objetos donde no quede claro si es conocimiento o es opinión o es creencia, ¿no? O sea, creo que más bien ahí, como les decía, el cómo podemos distinguir es una pregunta de propuesta. Entonces, creo que ahí lo que podemos hacer es que cada objeto nos dé una propuesta ligeramente distinta o nos dé apuntes sobre una propuesta. O sea, nos diga de qué maneras pudiéramos distinguir. O sea, podemos buscar, por ejemplo, la comprobabilidad física, objetiva, cuantitativa, material de la aseveración para definir si se trata de un hecho o si se trata de una opinión o creencia, por ejemplo. O sea, esa sería una propuesta. Voy a buscar los elementos que sean posiblemente objetivos, ¿no? Para distinguir entre las tres. Entonces, esa sería un objeto que represente una posible respuesta a la pregunta. Cada objeto debe representar una contribución
a explorar la pregunta. No necesariamente es que cada objeto es una palabra clave. De hecho, creo que ahí es un poquito como de miopía. O sea, estamos poniendo, como dicen en inglés, estamos poniendo el caballo, estamos poniendo la carreta y luego el caballo, pero el caballo y luego la carreta. O sea, eh, las palabras claves están ahí, tenemos que tenerlas claras, pero la pregunta nos está pidiendo que le digamos cómo distinguir. La pregunta no nos está diciendo que claramente, al contrario, la pregunta no nos dice que claramente hay objetos que son de opinión, de creencia y de hecho. O sea, la pregunta nos implica que hay una confusión en algunos casos sobre los tres, que necesitamos llegar a una forma de distinguir entre los tres. Sí, totalmente. Gracias. Ok, bueno, creo que ya nos extendimos un poquito, ya se salió la mitad de la gente, entonces con esto vamos a cerrar el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Voy a compartirles la grabación de la sesión del día de hoy y esperemos verlos a todos o casi todos o a más incluso el día de mañana para el taller sobre el ensayo. ¿Sale? Que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo y un agradecimiento a todos. Gracias. 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 Gracias.